Muy buenas, Agustín, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que ha estado también en el primer plano de la actualidad del Sevilla por una lesión que ha sufrido Andrés Silva. Una lesión que ha dado mucho que hablar, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, que si ha hecho lo suficiente o no para recuperarse, que si el tratamiento que tenía que hacer y que era más doloroso y más molesto, pues el futbolista no ha querido hacerlo. En definitiva, que se ha dicho un poco de todo sobre el tendón rotuliano. Pues la verdad es que sí, como bien dice Agustín, ha sido un tema con algo de controversia en este caso y bueno, pues las distintas partes parece que se han ido posicionando, pero bueno, ahora nos toca a nosotros hablar un poco de lo que es la patología en sí, que para eso estamos aquí. Y bueno, pues antes de nada decir que el problema es un problema tendinoso. Los tendones son estructuras, como todos sabemos, que realizan el movimiento también junto con el músculo, y en este caso el tendón rotuliano es el tendón que finaliza al músculo cuádriceps. Es la unión ya con el propio hueso del músculo cuádriceps. Su principal función sería el extender la rodilla, por tanto sería vital tanto en la carrera como sobre todo a la hora de golpear la pelota o recibir también la caída después de un salto. Ajá. Y bueno, pues como buena tendinopatía que es, lo principal sería la gestión de la carga, por lo que en cierto modo puede tener sentido que sean recuperaciones algo más lentas de lo que nos gustarían, por un lado los deportistas, por otro lado al cuerpo médico y por último también a los aficionados, digamos, ¿no? Son lesiones que pueden tener una fase dolorosa más o menos duradera. Si es habitual, pero hay siempre excepciones, que en un par de meses como mucho el dolor prácticamente desaparezca y en todo caso aparezca en gestos muy concretos que soliciten y recluten en exceso el tejido dañado. Pero bueno, lo más habitual en la recuperación es una primera fase más irritativa, en la cual lo principal es controlar el dolor y disminuirlo, y una segunda fase donde ya eso ha finalizado y donde el principal trabajo debe ir enfocado a ir aumentando la funcionalidad del tejido, que el propio tendón vaya siendo capaz de aguantar más cargas, más estrés, gestos de mayor complejidad, y por eso digo que de hecho no es especialmente frecuente. Bueno, desconozco ahora mismo cuánto tiempo llevará de baja Andrés Silva, Pues lleva ya pero algún tiempo, sí, sí. lleva yo creo que en torno a los 2 meses al Por menos. ahí, sí, perfectamente. Pero sí es verdad que no es habitual que en 2 meses el dolor siga siendo tan invalidante. No digo que no sea cierto, pero sí es cierto que no es tan habitual. Generalmente, tras un mes de trabajo, y aún más si se hace en trabajo al diario como en un club deportivo, Sí. el tendón suele estar ya en un estado no tan irritado, no tan sensible, no tan incómodo, no tan molesto, y lo más habitual, insisto, sí sería que pudieran realizar actividad deportiva de mayor intensidad. Claro. Pero bueno, como siempre aquí tenemos que teorizar, hablamos de lo que dice la ciencia, de lo que dice la realidad, y después cada paciente o cada Es un persona, cada mundo. deportista es un mundo, Claro. efectivamente. Y hasta qué punto, Alejandro, claro, esta pregunta que te voy a hacer también me imagino que es difícil de contestar, ¿no? Depende de los tratamientos que se lleven a cabo, no es lo mismo, siempre decimos igual, ¿eh? No es lo mismo un tratamiento para una persona, vamos, para ti o para mí, que no somos profesionales del deporte, ni del fútbol, ni de nada, que las urgencias que tiene lógicamente un club de fútbol a la hora de recuperar a los futbolistas. Esas urgencias pues hacen que en algunos casos haya que forzar al jugador y que las recuperaciones sean más dolorosas. Esto me imagino que también a través de la fisioterapia pues habrá formas y formas de recuperar, o no sé, o lo mismo estoy equivocado y solo hay una No, a ver, hay una base común. Bueno, por partes, darte completamente la razón en tanto en cuanto a la peculiaridad del deporte de élite, Claro. que tiene un calendario y que al fin y al cabo el deportista debe ajustarse. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, la final del Sevilla en la que marcó un gol de penalti Gameiro vendado. Sí, sí. Por lo dicho, jugó vendado y seguramente no es lo más recomendable, pero en ese momento un jugador, si quiere y el servicio médico del club lo ve pertinente, pues si tenemos unas mínimas garantías, pues se suele dar un paso más. Recuerda también esta temporada misma el derbi que jugó finalmente Canales Sí. cuando decíamos que por salud... Que mira lo que ha pasado después, ya no ha vuelto a jugar. Efectivamente, es lo que decíamos, mira, por salud seguramente no es lo más conveniente, pero sabemos que va a hacer todo lo posible, tanto el club como el jugador, por llegar al partido. Ya después también depende de la opinión de cada uno. Y en este caso, al fin y al cabo, el deportista es el que decide. Y aquí está también otra cuestión muy
claro, imposible de medir, que es el umbral del dolor. Si un tipo dice me duele, pues claro. A ver, si duele como para invalidar, duele como para invalidar. Yo siempre digo lo mismo. Yo a mis pacientes siempre les creo. Cuando el paciente me dice que duele, es que duele. Claro. Otra cosa es que la cantidad de dolor no se esté procesando bien y te esté dando una señal de alarma mayor de la que debe. Y en ese caso también es cuestión de ir educando al paciente o al deportista. Y para eso incluso, ya sabes, que hay multitud de disciplinas que trabajan junto con los deportistas y para los deportistas. Y bueno, por otro lado, a nivel de fisioterapia que me preguntabas, la base común es el ejercicio. Un ejercicio controlado, progresivo, intentar limitar un exceso de carga. Y lo que sí ya desconocemos, Agustín, es si ese tendón está tan dañado o sufre tanto como para que una carga pequeña aún así sea excesiva. Es lo que no terminamos de conocer. Si ese fuera el caso, sí es cierto que lo más recomendable sería darle algo más de tiempo al tejido para poder curarse. Pero en ese caso entiendo que todo el club daría el mismo mensaje, cosa que no ha sido así actualmente. Ya. Pero bueno, también estamos teorizando, como siempre digo. Tampoco nos tenemos que llevar las manos a la cabeza si vemos al futbolista jugando ahora dentro de poco en la Liga de Naciones con Portugal, ¿no? Esa final a 4, ¿no? A ver, insisto que si no está ya para jugar, tendría que estarlo muy, muy en breve. Claro. Y después las malas lenguas siempre dirán lo mismo, en ese caso. Ya lo he dicho. Cuestión de interpretaciones. Exactamente. Eso. Siempre hay más de una lectura, cada uno que se quede con la que quiera. Pero bueno, a nivel tendinoso, lo importante que sí es normal que haya una primera fase de mayor irritación donde el dolor sea más intenso, que al mes esa fase ya suele ir cediendo y el dolor empieza a librarse notablemente. Hay distintos tipos de carga que se van aplicando, incluso la forma de trabajar un tendón dolorido es diferente a la forma de trabajar un tendón que sigue dañado, pero que ya ha evitado o ha pasado esa primera fase, y es cuestión de seguir estimulando el tejido para que sane. Muy bien, Alejandro, pues nada, ha sido un placer tenerte esta temporada con nosotros y muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Igualmente, siempre he estado muy cómodo con ustedes, la verdad, se agradece siempre. Un abrazo, gracias. Un saludo.